Módulo 2, lección 6. En esta lección vamos a estudiar cómo se construyen los escenarios. La técnica de escenarios es una de las técnicas más importantes con que cuenta la prospectiva. Entonces vamos a iniciar definiendo que la construcción de escenarios tiene la finalidad de definir los posibles caminos del futuro y que esos futuros, por supuesto, tienen una probabilidad de ocurrencia. Si algo puede o está considerado dentro de la apreciación situacional que no tiene posibilidad o probabilidad de ocurrencia, pues no se considera como un escenario de los que se van a incluir dentro del análisis. Godet señala que un escenario es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y un camino de acontecimientos que permite pasar de una situación original a otra futura. En todo caso, digamos, la comparación más exacta de los escenarios de las perspectivas es con la de los escenarios que se utilizan en las salas de cine o de teatro. Es decir, hay una situación donde ocurren unos acontecimientos y esos acontecimientos tienen no solamente a los actores que están en su propia dinámica, sino que también hay toda una estructura en la que está el fondo, las cortinas, el mobiliario. Hay una serie de objetos que definen un escenario. De manera similar, en el caso de los escenarios que se utilizan en la prospectiva, debemos recurrir a definir con bastante precisión, con bastante detalle, el escenario que estamos manejando. Existen dos tipos de escenarios. Los escenarios exploratorios hacen referencia a la construcción de futuros a partir de las tendencias pasadas y los hechos del presente. Es decir, definimos algunas tendencias, varias tendencias, porque son las tendencias las que generan el futuro y son las que le dan probabilidad de ocurrencia a esos acontecimientos del futuro. Hay unos eventos emergentes que pueden alterar o reconfigurar la tendencia y esos eventos emergentes junto con las tendencias sumados son los eventos exploratorios los que generan los futuros en definitiva. El otro tipo de escenario es el escenario de tipo normativo. Estos se refieren a futuros construidos a partir de imágenes alternativas de este, bien sea que esas imágenes sean positivas, negativas, producto de la inercia o es simplemente escenarios deseables. Estos futuros construidos a partir de imágenes alternativas recurren en muchas ocasiones a la imaginación. Cuando decimos qué aspectos de su entorno de trabajo estarán presentes en el 2025 y lo comparamos con aquellos aspectos que a su juicio no estarán presentes para el año 2025 en los procesos, en las formas de realizar las tareas en el año 2025, eso se debe recurrir mucho a pensar, a imaginar, a tomar elementos o acontecimientos que están ocurriendo en este momento y ver cómo se va a incorporar dentro de ese escenario y eso configura la posibilidad de describir un escenario de tipo normativo. Hay tipologías de escenarios fundamentales. Muchas veces se maneja de manera resumida y generalmente lo observamos en los analistas políticos que plantean escenarios optimistas, escenarios pesimistas, el escenario tendencial o más probable y el escenario deseable. En el análisis político es fundamentalmente el tipo de construcción de escenarios que se utiliza. Observemos entonces cada uno de estos últimos tipos de escenario. En el escenario optimista, la hipótesis de futuro tiene una connotación de que las situaciones y los asuntos van a mejorar o se van a fortalecer. En el escenario pesimista,
tiene una connotación más en términos de desmejora, deterioro o empeoramiento de la situación actual. En el escenario tendencial se describe el curso del futuro tal como se encuentra en el presente, es decir, hoy estamos en crisis y el escenario para el 2025 es que la crisis continúa. Por ejemplo, es un escenario que lo que hace es proyectar la situación del presente, incluyendo los cambios que puedan traer las tendencias generales, bien sean mundiales, nacionales, regionales o locales. Se asume que en la tendencia se va a mantener. Un escenario deseable es una hipótesis de futuro con la connotación de situaciones ideales que pueden ocurrir. Es decir, se asocian más a la definición o a la predefinición de un objetivo de planificación. Se plantea un objetivo y se formula para ese objetivo unas condiciones, se describen esas condiciones y las variables que están asociadas a esas condiciones, y con ello se configura un escenario deseable. La construcción de escenarios, como está señalado allí, requiere de la definición de las variables que lo conformarán. Cuando decimos se describe el escenario, vamos a hacer referencia a qué variables componen ese escenario. De manera de que los escenarios, bien sea el positivo, negativo, tendencial y el deseado, puedan ser comparados. Si no podemos definir un escenario pesimista en donde utilizo una serie de variables y esas variables las descarto cuando describo el escenario positivo o el escenario optimista. Deben utilizarse las mismas variables de manera de poder percibir fácilmente en qué consiste la situación resultante a partir de la utilización del mismo conjunto de variables. A partir de esas combinaciones de hipótesis, eventos emergentes, tendencias, hechos, incluso nuestras propias acciones, podemos definir la forma como se va a configurar y, por supuesto, al configurarla, cómo se describe ese escenario que va a resultar en cada una de las situaciones. Para la construcción de los escenarios, se tiene una fase de diseño de opciones de futuro donde se priorizan las variables, se construye una matriz de futuro, se priorizan los escenarios de apuesta y se define una visión de futuro. Para ello, hay un conjunto de herramientas, métodos y técnicas que pueden ser desplegados para el análisis. Ya algunos de ellos lo hemos revisado dentro de esta categoría de construcción de escenario. Posteriormente vamos a hacer referencia al análisis morfológico o morfológico. En una segunda fase se validan los escenarios. La validación de escenarios se asocian con los retos, las oportunidades, las potencialidades o las sinergias que resultan del juego de los actores. Esto fundamentalmente tiene que ver más que con un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas, más tiene que ver con el análisis de la situación actual dividido en tres aspectos. ¿Cuáles son las características de la situación que se está manejando y que debe ser cambiada? ¿Cuáles son los recursos de que disponemos y qué actores están participando en ese juego de relaciones que configuran en esa interacción, van configurando el futuro? Y luego se definen los roles de los actores, de manera de diferenciar quiénes van a entrar en la construcción de ese escenario, quiénes van a entrar en procesos de cooperación, quienes pueden apoyarnos en el logro de nuestros objetivos y quienes pueden estar entrando en conflicto y cómo se va a manejar esa relación de conflicto en el futuro. En el caso del sector empresarial venezolano, esto es esencial realizarlo, este análisis de rol de actores, porque la experiencia ha conducido a situaciones de conflictividad más que de cooperación. Las grandes empresas y las asociaciones empresariales y de productores en todas las áreas más observan que las políticas públicas están dirigidas a generar unas situaciones que son adversas para
la producción, para el mercadeo, para la distribución, para el manejo de la logística y todos los demás elementos, y los controles que se establecen son a veces, al parecer del actor empresarial, asfixiantes para el desarrollo de su actividad. En todo caso, fíjense que el escenario debe considerar en qué medida esas relaciones, o lo que se llama una relación de conflicto, que varía desde cooperación hasta el conflicto extremo, puede llevar a alterar determinadas tendencias, y esto es parte del juego de los actores. Y cada uno con sus objetivos, cada uno con sus intereses, trata de movilizar los recursos en función de lograr cada quien sus propios objetivos y metas. Veamos en este caso cómo operaría un análisis morfológico. El análisis morfológico permite dividir el sistema que se está analizando en una serie de partes. En este caso puede ser manejado en función de situaciones y puede ser en grupos de situaciones internas dentro del escenario, así como también en grupos de eventos emergentes e incluso de factores que están ocasionando el cambio en una determinada situación en sus tendencias o los eventos que van a emerger en un futuro cercano o lejano, y esto puede llevarnos a facilitar la construcción de los caminos normativos, es decir, la construcción de los escenarios positivo, optimista, negativo, pesimista, tendencial y el escenario deseable. En cada uno de ellos, en estos escenarios, consideremos situaciones positivas o de mejora. En el caso del escenario optimista, de empeoramiento de las condiciones; en el caso del escenario pesimista, en el caso del escenario normativo de tipo tendencial, revisemos cómo van evolucionando las tendencias y cómo esas tendencias, independientemente de la escala en que se están produciendo, mundial, nacional, regional o local, pueden afectar la configuración del futuro. Y por supuesto, definamos a partir de ese análisis morfológico, en donde creamos grupos o subsistemas de tendencias, subsistemas de factores de riesgo, factores de cambio, eventos emergentes, elaboremos el escenario deseable con las condiciones óptimas o ideales, tal como nos parecería, gustaría, apreciaríamos que es la que más nos favorece en función de los objetivos que estamos formulando. Hay algunas herramientas de apoyo en esta construcción que ya observábamos en este gráfico, en la columna en donde aparecen los métodos. Vamos a revisar 3 de ellas que, conjuntamente con la que ya hemos presentado anteriormente, pueden apoyarnos. El primero es el método IGO. El IGO es un sistema en donde se priorizan variables o factores de cambio según su importancia y según la gobernabilidad que un determinado actor tenga sobre ese elemento vinculado a algún tipo de gestión, bien sea territorial, empresarial, gubernamental, en el ámbito que se considere. Es decir, desde la perspectiva de este actor, qué tan importante es este factor y qué gobernabilidad tengo yo sobre ese determinado factor, llámese tendencia, evento emergente o factor de riesgo. Los talleres de construcción de escenarios y de análisis morfológico implican reunir a un grupo de personas, cada una con su visión, su cosmovisión, sus filtros mentales, su experiencia, sus conocimientos, para que entre todos puedan aportar diversos criterios y esos criterios sean consultados, integrados dentro de una herramienta como el ábaco de Regnier. El ábaco de Regnier entonces lo que nos permite es priorizar en los escenarios a partir de las tendencias, tal como lo vimos en la lección correspondiente.